Ahí está. Entonces vamos a continuar con lo de curvas. Por aquí tengo ya las notas para rellenar. Entonces, hace falta ver una notación para curvas. Esto es muy usual cuando uno trabaja con funciones de variable vectorial. Perdón, funciones de variable real con valores vectoriales. Son exactamente las curvas que necesitamos. Esto va con la notación más o menos estándar de las IJK. Entonces, aquí voy a tener notación. Tengo la I, esto es más o menos conocido, solamente la notación cambia un poco. Este es en R3, la J, 0, 1, 0 y K. 0, 0, aquí es 1. Pero se acostumbra a poner aquí quizás una flecha o un gorrito, una barra, para indicar que es vector. Son los canónicos, los vectores canónicos estos. Vectores canónicos. En R3 se pueden adaptar para que estén en R2, anulando la tercera componente. Y entonces una función de variable, una función vectorial es de la forma, puede ser C, que va de un intervalo I, intervalo abierto, cerrado, semiabierto. Voy a poner A, B cerrado, ARN, una función vectorial. Es decir, cuando si mi variable es t, entonces voy a tener, para cada t que evalúe, voy a tener un vector en Rn hasta xn. Esto es vector en Rn para toda t en el intervalo cerrado o en el dominio de la función c. En este caso, para n igual a 2, por ejemplo, o n igual a 3, enseguida sería ser c de t igual a, hace falta solamente dos letras. Voy a escribir x y y, como es de costumbre. X de y, x de t, y de t. Entonces, con la notación esta que tengo por acá arriba, sería simplemente escribir x de t, multiplicado por el canónico y más y de t con el j. Ahora, si n es igual a 3, que es el otro caso, cuando estás en el espacio, tienes x de t, y de t, z de t. Entonces, por ahí la descomposición sería simplemente ocupando IJK, aquí con I, aquí con J, aquí con K. Pues realmente lo que estás haciendo es escribirla como una combinación lineal, donde las constantes son las funciones estas x y y o x y y z, que son las funciones coordenadas de la función asociada, y nada más. Es una notación. También otra que también anda por ahí, Larson, notación para estas funciones vectoriales, sería c de t igual a, pues se le agrega paréntesis, pero también se le puede agregar aquí un corchete, que sería x de t y de t, o el análogo en R3, x de t, y de t, z de t. Entonces todo esto es lo mismo, solamente es la notación que uno va adoptando dependiendo la referencia en la que uno esté basándose o estudiando. Ahora, un ejemplo, vamos a ver ejemplos de curvas en el espacio. Vamos a ver un par de ejemplos. El primero es muy familiar,
aquí cuando estamos viendo curvas, queremos conocer la traza de la curva o la imagen. En este caso tienes C de t igual a 4 coseno de t por i, más 4 seno de t por j, y aquí algo lineal, que sea t en k. Y aquí el intervalo, donde el parámetro, pues es todos los reales realmente. No hay problema, puedes arreglar aquí, que sean todos los reales. Entonces aquí, ¿cuál es la traza, no? ¿Cuál es la traza? La traza me refiero a la imagen, ¿verdad? A la imagen de la curva, simplemente cuando solamente consideras los vectores posición c de t. En este caso solamente basta observar que la curva satisface, se satisface la propiedad de que x cuadrado de t más y cuadrado de t, que es 4 coseno cuadrado de t. El cuadrado lo voy a poner por acá, afuera. Aquí está el cuadrado. Luego el y es seno 4 seno de t. Eso es igual a, factorizo el 16 y lo demás es igual a 16. Es decir, en x y y, en las coordenadas x y y de la curva, está contenido en el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 16, ya que este es exactamente el cilindro. X cuadrado más y cuadrado igual a 16 es un cilindro recto a lo largo del eje Z de radio 4. Radio 4. Eso. Y la T en la componente K, simplemente vas avanzando a lo largo del eje Z, de menos a más infinito. Es lineal, entonces vas avanzando linealmente en el eje Z, en la componente K. Luego, la curva se va a mirar como una hélice en R3. Aquí está la gráfica. Nuestra orientación va a ser X aquí, Y acá y Z por acá. Puedo colocar el cilindro de radio 4, una lata aquí. Ahí está. Y la curva se va a mirar como por acá, sí. O sea que más o menos es esta. Aquí va por atrás, ya sale. Otra vez va por atrás y así continúa. Va por atrás, continúa. Unas vueltas por abajo. También. Así. Solamente que voy a borrar un poco para que no esté sobre el texto. Hasta ahí. Esta es una hélice. Una hélice de R3. La imagen de la curva C de t, o C solamente, es una hélice. Si se conoce. Y para aquí tengo ya la toma de la curva más derecha. Es simplemente una hélice para esta que vive en R3. Ese fue el ejemplo 1. Vámonos al ejemplo 2. El ejemplo 2 ya tiene que ser más interesante. Tratar de encontrar la descripción de la curva, porque va a estar definido como la intersección de dos superficies. Entonces se pone intersección de dos superficies.
Esto es, tengo dos superficies en el espacio. Una cosa por acá así. Y otra cosa por que la cruza, que sigue por acá abajo. Entonces la curva, así en general, la curva en general sería una cosa como por acá así, que es lo que está aquí en verde. Sería la intersección de la superficie en rojo con la superficie en negro. En el ejemplo 2 tenemos descrita cada una de estas superficies. Una de ellas va a ser el elipsoide, que está escrita en una forma familiar. Esta tiene 12 abajo, 24 y luego 4. Igual a 1. Es la intersección de esta elipsoide. Voy a poner aquí. Tomando el caso cuando z es mayor o igual que 0. O sea, la parte del hemisferio norte. Y la intersección de otra superficie que va a ser dada como la gráfica de una función. Y igual a x cuadrada. Este va a ser un paraboloide. Un cilindro parabólico, mejor dicho. Cilindro parabólico. Entonces, la curva es la intersección de estas dos superficies. Ahora, conviene siempre visualizar qué está pasando. Lo que nos piden es hallar la parametrización. Este es hallar la parametrización de la curva. Voy a escribir CDT, que se obtiene de intersectar la superficie 1 con la superficie 2. Aquí solamente voy a escribirlo con notación. S1 intersección S2. Y luego, pues el dibujo, que es aquí como un elipsoide, algo más simétrico. Ahí está. Aquí está el elipsoide. Ahí sin tomar en cuenta tanto los valores que están abajo, solamente en general. Y luego el cilindro parabólico. El cilindro parabólico, este que está aquí, que es y igual a x cuadrada, si lo miramos solo en el plano XY, es una parábola que abre hacia arriba. Pasa por el origen. Entonces, pero cuando se mira en XYZ, se vuelve una superficie porque varía en el eje Z libremente. Entonces, si lo quiero dibujar independiente, entonces más o menos sería por acá. Estos dibujos son los que como cuestan, porque es muy probable que esto no salga. Tengo que hacer más de un intento. El cilindro va a cruzar a la elipsoide. Lo va a cruzar así. Pero este cilindro se va a extender a lo largo del eje Z. Entonces, cuando uno considera la intersección, más o menos saldría esto de curva. Esta que está en rojo en el dibujo, la curva CDT, es la que tengo que parametrizar. Este es el detalle. Pero como yo me estoy basando en Larson, ya hice trampa y aquí tengo la figura, ya hice la captura. Es exactamente este. O sea, tengo mi intento arriba, todo chueco, pero abajo está más detallado. Tengo el pedazo del cilindro, solamente en dos octantes, para y mayor o igual que 0, y tengo lo que se mira como el cilindro parabólico, esto que va rígido como un hoja de papel que se dobla a lo largo del eje Z, es recto. Y de hecho ahí ya está la parametrización, pero vamos a llegar a ella, la C. Luego, ¿qué necesitamos?
Pues usualmente es meter un parámetro, eso es típico. Eso es típico. Si no te dicen cuál va a ser el parámetro, vamos a usar X, sea para la solución, esto sea T o X igual a T, solamente X igual a T. Entonces, de la primera, de la ecuación del cilindro parabólico, vas a tener que Y es igual a X cuadrada, que es igual a T cuadrada. Entonces, digamos que la Y ya está, que es Y igual a T cuadrada. Esto está directo, ya está la X, que es la que defines como parámetro, solamente introduces la letra T. Y en Z pues ya ocupaste la del cilindro parabólico, ahora utiliza la del elipsoide. Entonces, tengo X cuadrada sobre 12 más Y cuadrada sobre 24 más Z cuadrada sobre 4 igual a 1. Entonces sustituyo. X vale T, entonces es T cuadrada sobre 12. Luego Y cuadrada es T a la cuarta. Elevo al cuadrado, es T a la cuarta. Aquí ya salió algo a la cuarta sobre 24. Y la Z, que es la que necesito encontrar como función de T. Esa es la idea. Escribir X y Y Z en términos de T. El tiempo, si queremos pensarlo así, Z cuadrado. Esto. Ya está por aquí la sustitución en el elipsoide. Y la Z es la que me interesa despejar. Entonces voy a hacer el álgebra. Despejamos Z. Despejamos Z. Entonces, ¿cómo va a quedar? Primero Z cuadrada sobre 4. Este término se queda de un lado y lo demás, pues lo cambio. Cambia a signo negativo y aquí también signo negativo. Y tengo que hacer el común denominador o algo así para que quede más, se pueda simplificar. Entonces aquí voy a escribir un común denominador que es este vale como 1. Entonces sería 24. Aquí tengo 24 menos 2t cuadrada menos t a la cuarta. Y sigo haciendo el álgebra. Todavía en el polinomio, el trinomio que tengo, para ser más exactos, este de aquí, se puede simplificar. ¿A qué se va a simplificar? A 6 y aquí 4. Y luego las letras, la letra t, que sería t cuadrada, y luego, pues aquí tengo que hacer un más, 6, para que dé, y aquí menos 4. Eso, me va a dar exactamente lo que tengo aquí arriba. Ahora la factorización ya es con el método que uno haya aprendido. Aquí lo hago más o menos evidente y sustituyo aquí esto. Es el 6 más t cuadrada multiplicado por el 4 menos t cuadrada. Esto que ya está. Ya solamente lo puse aquí, ¿verdad? Y después despejo la z. Esto ya es el álgebra que no necesariamente tiene que estar en este orden. Ya aquí sería dividir. Tendría por ahí un 12. Entonces, no, a ver, aquí es 10. Multiplico por 4 en ambos lados. Aquí es multiplicar por 4 en ambos lados. Y ya estoy haciendo mal la división. 6 por 4, 24. Entonces sería un sexto. Y arriba queda exactamente igual. T cuadrada. Esto. Y por ahí, ¿qué me falta? Sacar raíz cuadrada porque tengo z al cuadrado. Raíz cuadrada
raíz cuadrada, tengo que sacar para obtener la z en términos de t. Ahora, cuando sacamos raíz cuadrada en general, sacamos raíz cuadrada, tengo z cuadrada igual a a. Entonces saco raíz cuadrada, me salen dos raíces. Es una más menos raíz de a. Esto lo sabemos, porque no supimos si fue positivo o negativo. Aquí vamos a tener positivo, porque solamente estamos considerando el hemisferio norte del elipsoide, o lo que se le llama como desigualdad algebraica. Esta es la condición, la estoy señalando. Z positivo, mayor o igual que 0. Entonces, te quedas con la raíz positiva. Tengo z igual a la raíz cuadrada de lo que ya tengo. Ya no se puede hacer mucho aquí. La raíz cuadrada es lo que estoy escribiendo en este momento para z. Entonces ya realmente ya determiné las ecuaciones paramétricas. Aquí voy a escribir ecuaciones paramétricas de la curva que fue la intersección del elipsoide con este cilindro parabólico, ¿verdad? O sea, el paraboloide es como una papa bien simétrica y el cilindro parabólico es exactamente lo que corresponde a una hoja de papel o extender una parábola a lo largo del eje Z. Estoy tratando de quitar algo que... A ver, entonces, aquí ya la respuesta, ¿no? Después ya el procedimiento, se me perdió ya el color, aquí está. Entonces sería C de T. Aquí estoy experimentando con aquí sería X de T igual a T, esto es lo que habíamos comentado. Y cuadrada y Z lo tengo por ahí. Es esta raíz ya completita. 6, no es más 4, es más T cuadrado. Aquí voy a corregir. Esto es lo que aquí ya está. Y lo voy bajando, ya correcto. 6 más T cuadrada, paréntesis, 4 menos T cuadrada sobre 6. Esto. Son las ecuaciones paramétricas que por ahí ya las habíamos dejado. Aquí estaba la de X, aquí está la de Y, y aquí estaba la de Z. Solamente las agrupo en este renglón. Solamente falta determinar el valor de t, ya que no puede variar t en todos los reales. ¿Por qué razón? Aquí la t no hay problema. Es lineal, aquí es cuadrático, y aquí es el problema, ¿no? Aquí es el problema porque tienes 4 menos t cuadrada, no siempre es positivo. Entonces la restricción para t, ¿no? La restricción para t es que el binomio 4 menos t cuadrada sea mayor o igual que 0. O sea que lo demás no me tiene sin cuidado porque es 6 más t cuadrada, no pasa nada, y 6 abajo, pues tampoco. O sea que le pongo palomita y palomita. Siempre es mayor que 0, pero la 4 menos t cuadrada no necesariamente. Entonces resuelvo la desigualdad. Aquí. Es una desigualdad sencilla, que el t cuadrado tiene que ser menor o igual que 4. Eso quiere decir que la t está entre 2 y menos 2. Eso mero. Este es el dominio de la t. Este es el dominio de la t. Por la razón esta que está aquí señalada, para que la z, al sacar raíz cuadrada, sea un número real.
Y es exactamente lo que uno tiene por acá arriba. Cuando es menos 2, t menos 2 es un extremo. Estamos por acá. Este es cuando es c, d. Es el, perdón, el de aquí, porque viene con x negativo. Este es c menos 2 y este es, el otro extremo es c más 2. Y en todo el pedazo que va de menos 2 a 2, es esto que se va rellenando. Este que está aquí. Yendo de menos 2 en el tiempo a 2. Entonces ya te paso, ya vi cómo va la orientación de la curva, que es exactamente la que señala en el libro, en la figura que está bien hecha aquí abajo. O sea que es una figura, un intento mío con la orientación señalada y la de Larson, que es más, es 1000 veces mejor. Entonces por eso me doy a la tarea de pedir prestadas sus figuras, algunas figuras del libro. Bueno, la idea aquí simplemente era parametrizar la curva, que es una de las cosas que uno va a hacer en integrales de línea y lo que le sigue, ¿verdad? En el mejor de los casos, a uno le puede dar la descripción de la curva en forma explícita y directamente formulado. O sea que uno ya ni le, sin sabor al ejercicio, pero uno de los ejercicios interesantes es cuando te describen las cosas y tú tienes que ir deduciendo cada una de ellas. En este caso estamos encontrando, describiendo explícitamente la curva, esta que es la intersección, que estaba las dos figuras allá arriba. También para las funciones vectoriales, que voy a seguir con funciones vectoriales, solamente que a veces la tableta hace cosas que yo no le digo, funciones vectoriales. Vamos a considerar, por ejemplo, el caso en que C es una cosa de A a B y que se vaya a R3, que es uno de nuestros casos importantes. Entonces, C de T es X de T en I, más Y de T en J, son los vectores canónicos. Z de T por K. Entonces, la continuidad, esta es la que tenemos que, continuidad de C de T, o de C, mejor dicho, de la curva, es simplemente que se cumpla la siguiente igualdad. El límite, cuando t tiende a t0, de la curva C de t, sea igual a C de t0. Esa es la continuidad. En el tiempo t igual a t0. Esta es la continuidad. Y cuando esto sucede, que es continua, que en nuestro caso siempre lo va a hacer, y cuando no lo sea, lo diremos explícitamente, es equivalente a decir que existe el límite de cada una de las funciones coordenadas. O sea que el límite, cuando t tiende a t0, de x de t, es igual a x de t0, y así me voy con las otras tres. El límite, cuando t tiende a t0, de y de t, es y de t0. Y por último, el límite cuando t tiende a t0 de la última, z de t, sea z de t0. Z de t0, ahí ya se acabó el margen y lo voy a escribir más abajo para que se deje escribir en esta pantalla. Ahí está. La, la idea de la continuidad es exactamente la misma que una variable. No despegar el lápiz cuando uno está haciendo el trazo de la imagen de la curva. En caso contrario, diremos que la función vectorial es discontinua. Así de simple. Y solamente como para tenerlo, para tenerlo ahí en la mente, un momento. ¿Este límite qué significa?
El límite significa que para toda epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que si la t está tomada en el intervalo a, b, se cumple que el valor absoluto de t menos t0, si tienes tiempos cercanos a t0, implica que las imágenes también lo van a estar. C de t menos C de t0 es menor que epsilon. Puedes controlar las imágenes punto a punto a partir del parámetro t en el sentido de la epsilon y la delta. Esa es la continuidad. Sí, sencillamente es el mismo concepto que uno tiene en una variable, solamente que aquí la única diferencia es que como la t estás en R, entonces aquí es el valor absoluto a valor. Y aquí estoy escribiendo otra cosa. Valor absoluto, estas barras. Y estas que están aquí como doble barra es la norma. Norma del vector. Norma en R3. En nuestro caso, específico. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, casi nada. Solamente el valor absoluto pasa a la norma para las imágenes, pero lo demás es exactamente igual. Así como uno tiene el hecho de que uno puede hacer las factorizaciones, perdón, uno puede hacer la definición de continuidad, también uno puede introducir lo que es la derivada, por acá, derivada de C. Esto es también muy directo de la definición que uno aprende. Solamente es, la derivada se denota con C', vamos a poner C' de T. Y esto va a ser la derivada de C con respecto a T, es la otra notación. Es exactamente el límite cuando la delta de T, el incremento, se va a 0 de el siguiente cociente de T más delta de T menos C de T sobre delta de T. Esta es la derivada calculada en un tiempo arbitrario en T, digamos, ¿no? Y geométricamente esto es también, tengo la curva por acá, C, y tengo un vector, el vector C de T, tengo el incremento, entonces aquí sería C de T más delta de T, y lo que tengo exactamente arriba es un vector, ¿y quién es ese vector en este dibujo? Es el que se desplaza de este tiempo a este de acá. Y ahí lo voy a dibujar como una especie de cuerda entre la curva. Es este vector. Aquí con puras flechas, pero no. Las derechas son los vectores, eso es o las medio derechas, esta que está aquí, es el cociente. Solamente es el numerador. Y hay que dividirlo entre el incremento, que simplemente es una delta de t como notación clásica. También puede ser el que conocemos como h exactamente. Delta de t, el incremento en la variable independiente, la t. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ah, pues cuando la delta de t se va a 0, este límite aplica, cuando este límite lo aplicas al cociente, entonces tu vector se va a transformar en lo que se conoce la velocidad en el punto c de t. Solamente aquí entonces sería c de t y tu vector derivada sería exactamente este, c' de t. Esa es la derivada de c, es un vector tangente en el punto
C de t. Esa es la interpretación geométrica. Ya esta es la clásica. Esta interpretación puede abarcar el caso R2 o R3 y en general para curvas en Rn. A esto se le va a conocer como la velocidad, que eso lo vamos a continuar trabajando mañana, ya en forma más, entrando más en materia. Y si quieres calcular la derivada, no vamos a hacer todo el procedimiento de sacar el límite. O sea, si quieres encontrar la derivada, simplemente derivas componente a componente y ya. Ese va a ser el esfuerzo que tenemos que hacer, derivar x, y y z. Ya el uso de hacer la derivada por definición ya se trabajó en cálculo diferencial de una variable. Y uno ya teniendo la derivada y puede también usar el método, el procedimiento contrario. La derivada es un operador lineal y tiene un inverso que se llama la integral. La integral y la integral de c es simplemente integrar coordenada a coordenada. No es otra cosa, sino es. Entonces, integro la integral, puede ser definida o indefinida. Voy a poner A y B por decisión. Entonces, la integral sería integrar componente a componente. Esto estás tomando en cuenta que bajo ciertas curvas, no todas. Esta es la componente I. Y sigo por acá. La integral de AB sería Y de T. Esta es la componente J. Y por último, la de Z. Aquí es en K. Y ya te da un vector, ¿no? Numérico. Este ya es un vector en R3, entonces, como integraste de A a B en forma específica, una integral definida, a eso me refiero, esto ya es un vector fijo en R3. Vector fijo en R3. Aquí, entre paréntesis. Esa es la integral de curvas o funciones vectoriales. En este caso, consideré una integral definida. Una integral definida. Pero no hay nada de difícil al hacerlo a una integral indefinida. Es exactamente similar. Solamente recuerden que tenemos que agregarle constantes de integración. Y ya está. ¿Qué otras cosas le podemos hacer a las curvas? En general, a las funciones vectoriales. Pues tenemos propiedades sobre la derivación. Aquí algunas propiedades. Propiedades de las funciones. Voy a tener dos curvas. Voy a tener C y la otra va a ser R, que es definidas en AB a R3. Son dos curvas. Dos curvas en el espacio. Entonces, la primera propiedad es, si quiero derivar a la curva con un real multiplicándola, entonces es simplemente sacarla como constante. Esto ya es lo que comentaba, la linealidad. 2 y la de la suma, ¿verdad? Tengo C de t más R de t, otra curva. Entonces derivo cada una por separado y después lo que hago es sumar. Si la constante, la lambda, aquí en este caso es lambda en R fijo, un numerito. Si la lambda no es constante, entonces va a aplicar la regla del producto. Aquí sería una R, lambda de t, C de t.
Entonces, es la regla del producto. Sería la derivada, lo voy a poner con prima, la del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Aquí voy a escribir C' de t. Aquí ya voy a comenzar a hacer este comentario que esta función lambda es de AB a R. Es de una función de R a R. En este caso definida en AB, por ejemplo. Y es una función, es un escalar. Y la que está multiplicándose al lado derecho es la C que va de AB a R3. Entonces es un vector. Un vector. Aquí, ojo. Entonces, el escalar está en azul. Aquí está el escalar. Y el vector es en verde. Es un escalar por un vector más un escalar por un vector y al final te da un vector, ¿no? La función vectorial. La función vectorial. En los tres casos, pero más énfasis en el tercero. Y luego cuando uno le presentan los vectores, una de las operaciones que puede hacer con vectores es el producto punto. Aquí el producto punto. Solamente es multiplicar componente a componente. Si tengo que C de t es, digamos, X, Y y Z, X, Y y Z, pero depende de t, solamente que quería omitir, por Y, por Z, K, y tengo R de t, y puedo poner este X gorro, voy a poner más abajo, R de t sería poner F de t y más G de t J, para no ocupar gorro, y este es H de t K. Entonces, el producto punto de estos vectores es un escalar, una función de variable real, sería x de t por f de t, más y de t por g de t, más z de t por h de t. Una función escalar. Voy aquí a escribirlo abajo. Una función escalar. Quiere decir esto que la función que se obtiene está definido en el intervalo a, b y se va a los reales. Es una función escalar, el producto punto. El producto punto es usual con este punto en medio entre los R y C. Y la derivada, entonces, de esta función escalar, ¿cómo sería? La derivada con respecto a t de C de t producto punto R de t. Voy a poner aquí un corchete para que se vea más limpio. Sería la derivada del primero, producto punto el segundo, más el primero, producto punto R de t. Pero la derivada es la regla del producto. Pero aquí está el producto punto, ¿eh? Ojo aquí, producto punto. Producto punto. O sea, tenemos que ya distinguir la naturaleza de los objetos, que cuando haces el producto punto ya te olvidaste del vector, y esta es una función escalar. Escalar. Y pasa lo mismo con el producto cruz. El producto cruz, para el producto cruz de C con R, aquí voy a escribir C de T, producto cruz R de T, es un vector que, para recordarlo, se realiza con este determinante, aquí es I, J, K. En el otro renglón son las componentes de C, X de T, Y de T, Z de T, y en el tercer renglón son las componentes de la curva R.
que las denotamos por F, G y H, todavía se ven arriba, y se realiza este determinante. Es una forma mnemotécnica para aprenderse, siempre recordar el producto cruz, sin aprenderse nada, porque esta es de las cosas que uno no puede olvidar al hacer el producto cruz, y ya lo desarrolla en I y en J en K, con signos alternados, más, menos, más, y lo que te salga es el producto cruz de la curva R con C. Y por ahí tenemos algunas propiedades. La que quiero señalar aquí, que es de nosotros, es que la derivada del producto cruz también respeta es como si fuera la derivada de un producto. Producto cruz, R de T. Entonces sería en el orden en el que se va a indicar, sería C' de R, C' por R más C por R'. Entonces, el producto cruz te da un nuevo vector. Aquí también es producto cruz y aquí también. Entonces, quién sabe qué sea aquí geométricamente, porque tendrías que analizar curva por curva, quién es C, quién es R, pero lo que te sale al derivar es una función vectorial, la de las primeritas, ¿no? Que va desde el AB, que es el parámetro, a R3. Sigue siendo una función vectorial. Sigue siendo una función vectorial. Sin quitarle esa propiedad como lo que estábamos viendo con el producto punto. O sea que, ojo, con el producto punto que está aquí arriba, el producto cruz, son operadores, porque operan sobre un par de vectores, y te da ya sea un escalar o un vectorial, respectivamente. Y la propiedad de la derivada es la propiedad es la regla del producto, ¿verdad? En ambos casos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Vamos a ver un ejemplo muy sencillo para no, para pasarme a la siguiente propiedad, que también es importante. La propiedad, el ejemplo es este que tenemos controladísimo, voy a ponerlo en el plano, el círculo de radio R, o el círculo unitario, coseno, seno, círculo unitario. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el vector posición, ese es el vector posición, va a ser ortogonal al vector velocidad. Es ortogonal o normal o perpendicular. Es lo mismo al vector velocidad. De la figura, si tienes que es coseno, seno, entonces la orientación está así, contraria a las manecillas de reloj. El vector que está en color oscuro, el color negro, el vector posición. Y este que voy a pintar en verde va a ser el vector velocidad, que voy a escribir C', y aquí solamente C. Entonces, que sea ortogonal uno del otro es que el producto punto, eso lo sabemos, el producto punto de C con C' sea cero. Así que hay un ángulo recto de pi medios de 90 grados entre estos dos vectores. Hay algo recto. Entonces sacamos la derivada. La derivada de C', la derivada de C, perdón. Aquí C de T es coseno, seno. Y C' de T es menos seno, coseno. Entonces, inmediatamente uno dice, esto da cero, ¿no?
CDT, producto punto con CDT, es exactamente menos coseno de t, seno de t, más seno de t, coseno de t, igual a 0. Se cancelan estos términos y da 0. Otra forma de haberlo obtenido es la siguiente. Otra forma, dándole un poco más vueltas, es que como la curva c de t es un vector unitario o vector de norma constante, voy a escribir de norma constante. O sea, ¿por qué de norma constante? Porque está describiendo el círculo unitario. Puede ser un círculo arbitrario. La norma va a ser del mismo radio que el círculo. Entonces, consideras la norma, ¿no? La norma de CDT es constante, en este caso es 1, que es unitario. Es unitario. Aquí ponemos la razón con la flechita, y eso es para toda t en los reales. Puedes darle vueltas al círculo. Si es una vuelta, es de 0 a 2pi, por ejemplo. Y eso de la norma puedes hacerlo vía el producto punto, que es el producto punto con el producto punto, y le sacas la raíz cuadrada, pero se la quitas porque es igualado a 1. Es para toda t en R. Y luego derivamos. Derivamos. Entonces, al derivar la de arriba, la voy a poner aquí la derivada con respecto a t, y aplico la regla del producto, que es la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada de 1 es constante. Sabemos que la constante, su derivada es 0, ¿no? Pendiente a 0. Es una cosa horizontal, como gráfica, en una variable. Entonces, aquí tengo este término y aquí tengo este término, que es exactamente lo mismo porque el producto punto es simétrico. Entonces, aquí es 2 veces C' de t punto C de t. Aquí es para toda t, y ya está, ¿no? C' con C es igual a 0. Por lo tanto, estos dos vectores son ortogonales. Este y el prima son ortogonales. Es una forma ya más sofisticada, ¿no? De sacar la ortogonalidad. Estamos ocupando propiedades que ya se enunciaron por ahí arriba. Sobre la regla del... Todo esto es la regla del producto. Ups. Regla del producto para el producto punto. Eso. Por último, solamente voy a hablar de una curva. Cuando le meto más velocidad o le bajo la velocidad. Voy a ocupar el mismo ejemplo. Tengo la curva C de t es igual al coseno de t, seno de t. Entonces, este está, para que le dé una vuelta completita, puedo escoger un intervalo de 2pi, el de 0 a 2pi, que es costumbre. Y luego digo, no, esto está medio aburrido, ¿no? ¿Por qué voy tan lento? Me puedo ir más rápido. Aquí es r de t. Sería el coseno a doble velocidad, ¿no? Que es algo de lo que ya en algún momento se comentó. Coseno de 2t, seno de 2t. Entonces, para que no repita y pase por el mismo punto, excepto en el extremo, aquí sería desde 0 hasta pi. Tienen la misma orientación. Entonces, en este caso se dice que una reparametrización de la otra, que es reparametrización de curvas, que te da la misma traza, solamente que una la llevas con la otra al hacer el factor 2t. Y esto se tiene que meter en general para la siguiente propiedad. O sea que tengo una curva, en este caso es r de t, es r, pero le meto una función escalar, una lambda de t. Ahí está. Este es como si fuera el análogo al 2t.
Es como si fuera el 2t, ¿no? Pensando en el ejemplo de arriba, pero es en general para meter la propiedad. Entonces, si la quiero derivar, esta es la propiedad última que tengo que enunciar. Voy a ver en cuál me quedé. Esta es la 5, entonces sería la 6, que es la última de la clase. Sería ocupar la regla de la cadena. Derivo la R y también derivo la lambda. Como la lambda es un escalar, usualmente los escalares se ponen al inicio. Pongo lambda prima de t y luego derivo la R, que sería R prima evaluado en lambda de t, la regla de la cadena. Es un caso especial de la regla de la cadena para funciones vectoriales, donde aquí solamente es lambda, estás de 0 a b a r, y r, pues ya sabemos cómo va, de a b a r2 o r3, y pasa esto, ¿no? Es exactamente lo que comentaba con el círculo. Tienes una un factor 2 en la velocidad, y este sería escalar, lambda prima, y este que está aquí, que es r prima, es el vector. Vector. Si me regreso aquí al ejemplo de los circulitos, el primero tendría velocidad c prima, que tiene norma siempre 1, y aquí tendría una velocidad, una rapidez, el doble, que sería r prima, el doble de c, y ese factor del doble es exactamente la lambda prima que sale aquí. Esa sería la interpretación geométrica. Y a una velocidad distinta sobre la misma curva que te está describiendo la misma imagen, ¿no? Entre ambas. Eso se le llama una reparametrización, una curva de la otra. Aquí para R de t y C de t. Y con esto debería de concluir el día de hoy para la